Imagina, por un instante, que pudieras ver más allá de lo que ven los ojos humanos. Imagina que, en esa misma noche en la que el mundo veía apenas un establo sencillo, una joven agotada y un bebé envuelto en pañales, el cielo entero se movía en una tensión indescriptible. Y si te dijera que, mientras María sostenía a Jesús en sus brazos, el infierno entero estaba en alerta máxima. Y si te dijera que la Navidad, en el mundo espiritual, no fue una noche silenciosa, sino el inicio de una guerra que había sido anunciada desde el principio de los tiempos. Hoy quiero llevarte a ese escenario. Quiero conducirte a través de una historia que te mostrará que la Navidad nunca fue simplemente un momento tierno o un relato tradicional. La Navidad es el cumplimiento de una promesa eterna, el estallido de una guerra cósmica y la declaración divina de que la luz finalmente había entrado en las tinieblas. Y si permaneces conmigo hasta el final, descubrirás por qué esa batalla tiene todo que ver contigo, con tu vida, con tus luchas internas, con esos momentos en los que te sientes atacado sin explicación. Te prometo que, al terminar este recorrido, nunca volverás a ver el nacimiento de Jesús de la misma manera. Pero antes de entrar en la escena de Belén, antes de oír el llanto del recién nacido, antes de sentir la presencia de los pastores y ver los destellos de la estrella, necesitamos retroceder, volver al principio de todo. Volver al jardín donde la humanidad respiró por primera vez y donde, inesperadamente, también comenzó esta guerra. En el Génesis, después de que Adán y Eva caen, Dios declara algo que cambiaría para siempre la historia del universo. Dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Este es el primer anuncio de la Navidad. La primera promesa de que un día nacería alguien, un descendiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Fue en ese momento que se encendió la primera chispa de esta guerra espiritual. Desde entonces, toda la historia bíblica se convierte en una tensión constante entre la protección del plan de Dios y los intentos del enemigo por destruir la promesa. Cada generación, cada profecía, cada ataque contra el pueblo de Dios cargaba ese eco. La serpiente intentando detener el cumplimiento de la palabra divina, y Dios preservando la línea por la cual nacería el Mesías. Por eso, cuando llegamos a la noche del nacimiento de Jesús, no estamos frente a una escena aislada. Estamos frente al clímax de un conflicto antiguo, profundo, invisible, que venía construyéndose desde el mismo día de la caída. Y así, mientras la tierra parecía dormir bajo un cielo tranquilo, el mundo espiritual se preparaba. Había silencio, pero no había pasividad. Había quietud, pero no ausencia de movimiento. Las profecías estaban a punto de cumplirse. El tiempo perfecto de Dios estaba alineándose. Los ángeles estaban en posición. El cielo estaba expectante. El enemigo también lo sabía. No sabía todos los detalles, pero podía sentir que algo inmenso estaba por venir. Algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y es aquí donde nuestra mirada se abre, porque cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, solemos imaginar una escena dulce, decorada por villancicos y luces suaves. Pero esa es solo la superficie. Ese es el lado visible de la ventana. Hay otro lado, un lado que no se ve a simple vista, un lado que no está en los evangelios, sino en un libro que revela lo que el mundo natural jamás podría percibir. Ese libro es Apocalipsis, y es precisamente allí donde encontramos la versión celestial del nacimiento de Jesús. No la versión con heno y animales, sino la versión donde el universo entero
contempla el momento en que la promesa se hace carne. No la versión de Belén vista desde la tierra, sino la versión de Belén vista desde el cielo. Una versión que revela luces, movimientos, conflictos y gloria espiritual que nuestros ojos físicos no pueden captar. Mientras la tierra veía a un bebé, el cielo veía al rey. Mientras la tierra observaba fragilidad, el cielo veía el cumplimiento del plan eterno. Mientras la tierra contemplaba silencio, el mundo espiritual oía el estruendo de una victoria que comenzaba a desplegarse. Y esta es la pregunta que abre la siguiente parte de nuestra historia. Si el cielo veía una guerra, ¿cómo describe esa guerra el mismo Dios? La respuesta está en una de las visiones más sorprendentes de toda la Escritura. Apocalipsis 12. Y allí veremos la Navidad como nunca antes la habíamos visto, desde arriba, desde lo eterno, desde lo invisible. Hoy abrimos esa ventana y al hacerlo, la historia cambia para siempre. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, casi siempre pensamos en juicios, símbolos misteriosos y escenas que parecen distantes de nuestra vida diaria. Pero en el capítulo 12 ocurre algo sorprendente. De repente, la historia nos lleva directamente al corazón del nacimiento de Jesús, no desde la perspectiva terrestre, sino desde la perspectiva celestial. Allí no hay establos ni pastores, ni estrellas decorativas. Allí el lenguaje no es tierno, sino intenso. No es la descripción de una noche tranquila, sino el retrato de una guerra espiritual que alcanza su punto más crítico. Y es justo esta visión la que nos ayuda a entender lo que realmente sucedió en la primera Navidad. Juan escribe: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer no es María de manera literal, es mucho más amplio. Ella representa a Israel, al pueblo de donde vendría el Mesías, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Está en dolores de parto porque toda la historia de la humanidad estaba empujando hacia ese momento, el nacimiento del Salvador. Pero entonces aparece otro signo, uno que cambia completamente el tono de la visión. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Esta imagen es impactante, es dura, es cruda, es espiritual. El dragón es Satanás, preparado para atacar, vigilante, esperando el momento exacto para destruir la promesa que Dios había anunciado desde el Edén. Detente un segundo y visualiza esto. Mientras María respiraba profundamente, mientras José buscaba un lugar para protegerla, mientras el mundo seguía con su rutina, el cielo veía algo completamente distinto. Veía al enemigo posicionado, listo para devorar al hijo. No era una escena romántica, era una escena de guerra. Y sin embargo, en medio de esa tensión, la visión continúa con un triunfo que ningún poder del mal pudo impedir. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan no describe el nacimiento físico, porque esa no es la intención de la visión. Apocalipsis no relata detalles humanos, revela significados celestiales. Y el significado es claro. El Hijo nació, y al nacer, el plan de Dios avanzó de una forma que el enemigo no pudo detener. El dragón esperó el momento exacto para destruir, pero Dios ya había preparado la protección.
Mientras la tierra veía un bebé en pañales, el cielo veía al Rey que gobernaría con autoridad eterna. Y ese contraste es el que nos ayuda a comprender por qué el infierno se agitó tanto en esa noche. Desde Génesis, Satanás había intentado una y otra vez cortar la línea de la promesa. Intentó destruir al pueblo de Dios, intentó extinguir la fe de Israel, intentó corromper reyes y sacerdotes, intentó oprimir, intimidar y engañar. Cada ataque tenía un objetivo: impedir que el Mesías naciera. Pero cuando el momento finalmente llegó, cuando la promesa se hizo carne en el vientre de María, nada pudo detener la manifestación de Dios. Apocalipsis 12 continúa explicando que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y aunque Juan no está describiendo el mismo instante del nacimiento, está mostrando la conexión espiritual que existe entre la llegada del Mesías y la caída del enemigo. La venida de Jesús activó movimientos espirituales profundos. El reino de Dios invadió el mundo y el enemigo sintió que su tiempo comenzaba a reducirse. Imagina esa escena superpuesta a la humilde Belén. Mientras José buscaba un lugar para que María descansara, el cielo veía ejércitos en batalla. Mientras el bebé lloraba por primera vez, las tinieblas sentían el golpe de una derrota irreversible. Mientras los pastores caminaban hacia el establo sin saber la magnitud del momento, los ángeles celebraban que la luz había entrado en el mundo. La tierra parecía tranquila, pero el universo entero se estremecía. El nacimiento de Jesús, desde la perspectiva celestial, fue un acto de guerra espiritual. El dragón no pudo devorar al Hijo. La promesa se cumplió. El Salvador llegó. Y no llegó de manera ruidosa o grandiosa. Llegó en silencio. Llegó sin que los poderosos se enteraran. Llegó escondido en la humildad. Llegó de una forma que el enemigo jamás imaginó. Y lo que sucede después, en la historia bíblica, muestra cómo esa guerra espiritual no se quedó en el cielo, sino que se reflejó inmediatamente en la tierra. La pregunta ahora es inevitable. Si el dragón esperaba devorar al Hijo, ¿cómo se manifestaron esos ataques en el mundo humano? ¿Qué movimientos se desataron en los días posteriores al nacimiento? ¿De qué manera las tinieblas intentaron detener lo que Dios había comenzado? La respuesta está en algo que muchos conocen, pero pocos comprenden espiritualmente. Herodes, los magos, la huida a Egipto, el llanto de Belén. No fueron simples eventos históricos, fueron los ecos terrestres de una guerra espiritual que se había encendido en el cielo. Y es ahí donde continúa nuestra historia. Mientras en el cielo se desataba una batalla que solo los ojos espirituales podían contemplar, la tierra empezaba a sentir las repercusiones de ese conflicto invisible. Porque ninguna guerra espiritual se queda suspendida en lo etéreo. Siempre, de una manera u otra, se manifiesta aquí en el mundo donde caminamos, donde tomamos decisiones, donde sentimos miedo y donde enfrentamos fuerzas que no siempre entendemos. Y el nacimiento de Jesús, aunque envuelto en silencio y humildad, provocó una reacción inmediata en el reino de las tinieblas que se tradujo en movimiento político, tensión social y decisiones humanas cargadas de oscuridad. La historia comienza con unos hombres que venían de lejos, hombres sabios, estudiosos, observadores de los cielos. Los magos del Oriente no eran simples curiosos, eran hombres que comprendían señales espirituales. Y al ver una estrella diferente, una luz que no seguía el patrón natural, supieron que algo extraordinario había ocurrido. Así que emprendieron un viaje largo, guiados no solo por un fenómeno celestial, sino por una inquietud interior que los empujaba a buscar al rey que acababa de nacer. Cuando llegan a Jerusalén, hacen una pregunta que debería haber despertado celebración, pero que provocó todo lo contrario. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Esta pregunta no cayó en oídos cualquiera. Cayó en los oídos del hombre más inseguro, violento y paranoico de la región, el rey Herodes. El Evangelio de Mateo dice que, al oír estas palabras, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque cuando un hombre inestable se asusta, una ciudad entera tiembla. Herodes no entendía profecías, pero entendía amenazas. Y la idea de un rey de los judíos lo consumió de temor. Lo que él no sabía es que ese temor no era solo político, era espiritual. Las tinieblas estaban inquietas y Herodes era terreno fértil para el miedo que Satanás quería sembrar. Mientras el cielo celebraba la llegada del Mesías, la tierra se agitaba bajo la influencia de un rey que no toleraría ninguna competencia. Los magos continúan su camino después de ser advertidos por Dios en sueños para no volver a Herodes. Encuentran al niño, lo adoran y regresan por otra ruta. Y es aquí donde lo visible y lo invisible se entrelazan de forma evidente. Herodes, al darse cuenta de que los magos no regresan, siente que pierde el control. Y cuando un corazón dominado por el miedo pierde el control, se convierte en un instrumento peligroso. Entonces decreta una orden brutal: matar a todos los niños de 2 años hacia abajo en Belén y sus alrededores. Ese decreto no fue solo fruto de la maldad humana, fue un reflejo directo de la guerra espiritual. El dragón que Apocalipsis describe intentaba devorar al Hijo, y ahora lo hacía a través de un gobernante humano. Pero así como Dios frustró al dragón en la visión celestial, también frustró su ataque en la tierra. En la misma noche, un ángel se aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José despierta, toma a la familia y parte en la oscuridad, en una carrera silenciosa por la supervivencia. Lo que para ellos era una huida, para el cielo era protección divina. Dios estaba guiando cada paso, cuidando cada detalle, como había hecho desde el principio de la historia. Imagina esta escena: María sosteniendo al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo en medio de la noche fría. José caminando rápido, quizá con el corazón acelerado, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero obedeciendo la voz que venía de lo alto. Y detrás de ellos, el eco del llanto de Belén, madres llorando por sus hijos, el dolor palpable de una ciudad herida, la profecía de Jeremías cumpliéndose. Se oyó voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es una de las escenas más tristes asociadas con la Navidad. Y sin embargo, incluso en ese dolor, Dios preservaba su propósito. El enemigo intentó atacar la promesa como lo había hecho por siglos, pero no pudo alcanzarla, porque Dios no solo anuncia sus planes, Dios protege sus planes. Y así como la visión celestial mostró al dragón frustrado, la historia terrenal muestra a Herodes fallando. El Mesías estaba a salvo. El plan continuaba intacto. La luz seguía avanzando. La familia llega finalmente a Egipto, un lugar que no les era desconocido a los propósitos de Dios. Egipto había sido refugio para Israel en tiempos antiguos y ahora sería refugio para el Redentor. La historia se repetía porque Dios es perfecto en sus patrones. Jesús, el Hijo verdadero, viviría un éxodo, saldría de Egipto, crecería bajo la protección divina. Nada en esta historia es casual, nada es improvisado. Dios teje cada detalle como un bordado invisible que solo podemos comprender cuando damos un paso atrás y miramos el panorama completo. Mientras tanto,
Herodes continúa en su frustración, creyendo que tiene poder, creyendo que puede detener lo que Dios ha comenzado. Pero el gobierno humano nunca ha sido rival para la soberanía divina. La Escritura dice que, después de la muerte de Herodes, un ángel volvió a aparecerle a José en sueños para decirle que regresara a Israel. La historia fluye porque el cielo la dirige, y cada movimiento en la tierra responde a una realidad espiritual que va por delante. Así, la guerra que comenzó en el cielo se reflejó en decretos, viajes, sueños, lágrimas y protección. La batalla espiritual no se limitó a la visión de Apocalipsis. Se manifestó en la ruta polvorienta hacia Egipto, en el temor de una familia refugiada, en la crueldad de un rey perdido en sus sombras. La guerra era real, pero más real aún era la victoria que Dios estaba llevando a cabo en silencio. Y mientras contemplamos esta parte de la historia, surge una pregunta inevitable. Si había guerra, ¿dónde estaba la intervención divina más directa? ¿Cómo respondió el cielo a esos ataques? ¿Qué papel tuvieron los ángeles en medio de tanto peligro? Porque si el enemigo avanzó, el cielo también avanzó. Es ahí donde nuestra historia nos conduce ahora, hacia la comprensión profunda del papel de los ángeles y la estrategia divina que protegió al Salvador desde su primer aliento. Cuando recordamos la historia de la Navidad, muchos imaginan a los ángeles como figuras suaves, casi decorativas, flotando sobre un pesebre. Pero la verdad es que los ángeles en el nacimiento de Jesús no estaban allí para adornar la escena, sino para ejecutarla. Eran parte de una misión celestial, una operación divina cuidadosamente diseñada para proteger al Mesías en medio de una guerra espiritual que se intensificaba con cada respiración del recién nacido. La intervención angelical más recordada ocurre en los campos de Belén. Pastores sencillos estaban vigilando sus ovejas bajo un cielo oscuro, en una noche que parecía igual que todas las demás. Pero Dios siempre elige escenarios inesperados para revelar lo que el cielo considera precioso. De repente, la Escritura dice: «Y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor». Lucas 2, 8, 9. Aquellos hombres endurecidos por el trabajo sintieron un temor profundo porque habían sido envueltos en una luz que no pertenecía a este mundo. Era la presencia del cielo irrumpiendo en su rutina. Entonces el ángel habló con palabras que atraviesan los siglos. «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10, 11. Esa declaración no era solo un anuncio, era un decreto. El cielo proclamaba que la luz había entrado en las tinieblas, que la promesa se había hecho carne, que el Salvador ya estaba entre los hombres. Y como si el cielo no pudiera contener su alegría, la Escritura continúa: «Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2, 13, 14. Esa multitud no estaba cantando una melodía suave. Estaban proclamando victoria. Estaban declarando que el reino de Dios había descendido al campo de batalla. Estaban anunciando que la llegada del Mesías marcaría el inicio de la derrota del enemigo. Aquellos ángeles no eran espectadores, eran soldados del cielo alineados con el plan soberano de Dios. Pero los ángeles no solo aparecieron en los campos. Ellos se movieron discretamente detrás de cada acontecimiento crítico. Cuando Herodes planeó matar al niño, el cielo reaccionó primero.
El Evangelio cuenta: un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Y más adelante, cuando el peligro había pasado, otro mensaje celestial volvió a guiar sus pasos. Mas después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel». Mateo 2:19-20. Era como si el cielo formara un cerco invisible alrededor de Jesús. Cada sueño era una estrategia, cada instrucción era una línea de defensa, cada intervención angelical era parte de un plano que Satanás no podía anticipar. Y así entendemos algo profundo: la humildad del pesebre no era abandono, era cobertura. Dios escondió al rey en un lugar donde el enemigo jamás lo buscaría. Mientras los poderosos esperaban grandeza, Dios se movía en silencio. Mientras las tinieblas buscaban señales de realeza, Dios envolvía la gloria en pañales. La manjedura fue una estrategia divina, un esconderijo santo, un lugar tan improbable que confundió completamente al enemigo. Nadie busca un rey en un establo. Ningún tirano teme a un bebé envuelto en trapos. Ningún imperio sospecha que la salvación del mundo duerme en un comedero de animales. Pero el cielo sí sabía, y por eso los ángeles estaban allí, no protegiendo un trono de oro, sino un pesebre humilde donde reposaba el Verbo eterno. Y mientras los ángeles cantaban en los campos, vigilaban en los caminos y hablaban en sueños, algo más profundo ocurría. La luz estaba avanzando. No con violencia, no con espadas humanas, sino con la suavidad firme de un Dios que nunca pierde el control. A cada movimiento del enemigo correspondía una intervención divina, a cada amenaza una respuesta del cielo, a cada sombra una luz suficiente. Ahora que hemos visto cómo los ángeles participaron directamente en esta batalla espiritual, surge una pregunta inevitable y poderosa. ¿Qué victoria real comenzó aquella noche? ¿Qué cambió en el universo cuando Jesús respiró por primera vez? ¿Qué conquista espiritual continúa resonando hasta hoy? Cuando miramos al niño acostado en un pesebre, nuestros ojos ven fragilidad, un cuerpo pequeño, un llanto suave, una vida que parece depender completamente de los brazos que lo sostienen. Pero esa es solo la imagen externa. En lo profundo, aquella manjedura guardaba un misterio eterno. El Verbo que existía antes de la creación, el Hijo por medio del cual todo fue hecho, la luz que ninguna oscuridad puede apagar. Por eso, el Evangelio de Juan no describe la Navidad con escenas terrenales, sino con la verdad espiritual más elevada. Él escribe: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Juan 1:1-4-5. Esta declaración no es un poema, es un anuncio de guerra. Es la proclamación de que, aunque las tinieblas intentaron una y otra vez apagar la promesa, no pudieron. Desde Génesis hasta los días de Herodes, la serpiente buscó destruir la línea de la cual nacería el Redentor. Intentó mediante reyes corruptos, persecuciones, exilios, idolatrías, ataques violentos y trampas espirituales. Intentó impedir, retrasar, confundir, pero cuando llegó la hora señalada, la promesa se encarnó. La luz descendió, y en ese instante, el enemigo comprendió que su derrota estaba escrita. Por eso Juan declara con firmeza: «Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Esa gloria no brillaba en forma de trono o poder militar. Era una gloria silenciosa, envuelta en humildad, escondida en un pesebre. Y justamente por eso era aún más poderosa, porque Dios decidió vencer al enemigo no con fuerza visible, sino con una estrategia divina que nadie esperaba: hacerse niño, entrar en la humanidad por la puerta más baja, revelar su grandeza en la pequeñez. La Escritura también declara cuál fue el propósito espiritual de esa llegada. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. No vino solo para enseñar, ni solo para sanar, ni solo para mostrar amor. Vino para destruir la raíz misma de la oscuridad que había aprisionado a la humanidad desde la caída. Y esa destrucción comenzó desde su primer aliento. Cada día que Jesús vivió fue un golpe contra las tinieblas. Cada paso que dio fue una declaración de victoria. Cada palabra que habló fue una luz que avanzaba. El profeta Isaías había anticipado este momento siglos antes cuando dijo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Y aquella noche en Belén, esa palabra profética se hizo realidad. Tal vez la ciudad no se dio cuenta. Tal vez los habitantes siguieron con su vida cotidiana sin comprender lo que acababa de ocurrir. Pero en el mundo espiritual, la noche había sido partida. La luz había comenzado a brillar y nada volvería a ser igual. La victoria de la luz sobre las tinieblas no fue solo un acontecimiento cósmico, fue profundamente personal. Porque la luz que expulsó al dragón del cielo es la misma luz que puede expulsar el miedo de un corazón humano. La luz que frustró los planes de Herodes es la misma que puede frustrar los ataques que vienen contra nuestra alma. La luz que protegió al Mesías es la misma que hoy protege a quienes lo reciben. Jesús no vino para iluminar un pesebre, vino para iluminar personas. Vino para iluminar vidas enteras desde dentro. Por eso Él dijo más adelante: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Esa luz no es una metáfora, es una realidad espiritual. Es la presencia transformadora de Cristo tocando cada área que estuvo en sombra. Allí donde entra Jesús, entra claridad, entra dirección, entra pureza, entra verdad, entra vida. Las tinieblas no tienen permiso de permanecer. La Navidad, entonces, no es solo el recuerdo del nacimiento de Jesús. Es la proclamación de una victoria que continúa activa. Es la certeza de que la luz todavía brilla. Es el recordatorio de que, aunque las tinieblas intenten rodearnos, ellas no tienen autoridad final. Aquel que nació en Belén sigue vivo, sigue reinando, sigue iluminando, sigue venciendo. Tal vez, mientras escuchas esta historia, pienses en tus propias sombras, miedos, culpas, heridas, pensamientos que te oprimen, luchas que pareces no vencer. Pero la verdad que esta historia nos entrega es simple y profunda. La misma luz que venció hace 2000 años puede vencer hoy dentro de ti. No hay oscuridad tan densa que pueda resistir la presencia del Hijo de Dios. Y así, después de entender cómo la luz derrotó a las tinieblas en la noche del nacimiento, llegamos a la pregunta final. ¿Qué significa esta victoria para nosotros hoy? ¿Cómo toca nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta en nuestras batallas internas? ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir? La respuesta nos espera en la última parte de esta narrativa. Cuando entendemos la Navidad como una batalla espiritual, no como una postal bonita, sino como el momento en que el cielo irrumpió en la tierra para derrotar aquello que mantenía cautiva a la humanidad, empezamos a ver nuestra propia vida con otros ojos.
porque esta guerra no quedó atrapada en el pasado. No es un conflicto antiguo que solo pertenece a las páginas de la Escritura. Es una batalla que continúa resonando. Nos toca, nos alcanza, se mueve a nuestro alrededor y, muchas veces, dentro de nosotros. A veces nos preguntamos por qué en ciertas épocas nuestra alma parece más sensible, por qué sentimos luchas más intensas, por qué pensamientos de tristeza, confusión, opresión espiritual aparecen sin explicación. Y cuando recordamos que el nacimiento de Jesús provocó movimiento en los cielos y reacción en las tinieblas, entendemos que cada vez que la luz se aproxima a un corazón, las sombras intentan resistir. No porque tengan poder para vencer, sino porque temen lo que la luz revela. La luz expone, la luz sana, la luz transforma y la luz libera. Jesús mismo lo explicó cuando dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Él no vino solo para alumbrar una noche en Belén, vino para alumbrar vidas enteras. Vino para encender dentro de cada corazón una llama que ninguna oscuridad podrá apagar. Quizá mientras oyes esta historia, te das cuenta de que también has vivido tus propias batallas invisibles. Quizá has sentido sombras internas que no sabes nombrar, temores que regresan, culpas que pesan, pensamientos que te acusan, momentos en los que te sientes rodeado y no entiendes por qué. Pero la verdad es que la luz que venció al enemigo en aquella noche sigue disponible para vencer en tu interior. Jesús no vino para dejarte peleando solo. Él vino para cargar tus luchas contigo, para iluminar tus caminos, para romper cadenas que parecían inquebrantables. El apóstol Juan escribió una promesa que conecta directamente con esta realidad. El que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa no es una frase motivacional, es un decreto espiritual. Significa que, si Cristo habita en ti, la misma victoria que comenzó en Belén ahora se manifiesta en tu historia. Significa que lo que parecía imposible comienza a transformarse. Significa que no luchas desde la derrota, sino desde la victoria de Cristo. Y así como Dios protegió al Mesías cuando era apenas un niño, Él también protege su obra dentro de ti. Aquella luz frágil a los ojos humanos, pero invencible a los ojos del cielo, es la misma luz que Dios preserva en tu corazón mientras crece, mientras te transforma, mientras te guía. No importa cuán fuertes parezcan tus luchas internas, la luz siempre será mayor. No importa cuántas voces intenten apagar la esperanza, la luz siempre encuentra un camino para brillar. No importa cuántas veces el enemigo intente recordarte tu pasado, la luz te recuerda tu propósito. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, te identifiques con la familia que huyó de noche hacia Egipto. Tal vez tú también has caminado sin entender por qué ciertos caminos fueran tan difíciles. Que incluso en los momentos en que no entiendes nada, el cielo está trabajando a tu favor. La luz no necesita condiciones ideales para brillar, no necesita ambientes perfectos, no necesita estabilidad humana. La luz brilla en establos, en noches frías, en caminos de huida, en silencios profundos. La luz brilla donde nadie espera, y esa luz, la luz de Cristo, brilla ahora mismo sobre ti. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esa paz no es una emoción pasajera, es una autoridad espiritual. Es la certeza de que la guerra fue vencida. Es la convicción de que ninguna oscuridad, por profunda que parezca, tiene la última palabra. Así que, al contemplar esta historia, la historia real del nacimiento de Jesús, quiero que la recibas no solo como una enseñanza, sino como un llamado a abrir espacio para que esa luz entre más profundamente en tu vida.
Un llamado a permitir que Cristo ilumine aquello que você tem encarregado sozinho. Un llamado a entregar a Ele tu cansancio, tu temor, tu corazón ferido. Si despertó algo en tu interior, te invito a seguir caminando conmigo. Hay mucho más para conocer, mucho más para aprender, mucho más para iluminar. Vida espiritual no se vive en soledad, se vive acompañado, guiado, nutrido. Comparte esta palabra con alguien que necesita luz. Si aún no lo has hecho, sigue este contenido, acompaña los próximos mensajes, permanece cerca, porque continuaremos explorando verdades que edifican, que libertan y que fortalecen el espíritu. Que la luz de Cristo brille en tu alma, en tu casa y en tus días, y que nunca olvides esta verdad eterna. Si la luz nació, las tinieblas ya no tienen poder.